Estamos con las clases de Física 2, Servicio de Ciencias Químicas. Vamos a continuar con la unidad número 4. Creo que con este tópico, en teoría, cerramos la unidad 4. Bien, ya vimos lo que es la cantidad de calor. En el equilibrio térmico, un sistema gana calor, el otro sistema pierde. O sea que siempre nos va a cumplir esto cuando se llegue al equilibrio térmico. La cantidad de calor ganada es igual a menos la cantidad de calor perdida. Calor perdido. Este signo menos siempre lo vamos a ocupar, ¿no? Aquí es cuando hacemos una mezcla entre dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un recipiente de aluminio con agua y echamos una pieza que viene rojo vivo. La pieza va a perder calor y el agua más recipiente van a ganar calor. Pero aquí va a ser necesario ocupar el signo menos, ¿verdad? Ahora, el delta T siempre lo vamos a ocupar como temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? En los problemas que le van a mandar resueltos se van a aplicar estas situaciones para ver cómo es que se manejan las unidades, cómo se concibe pues quienes ganan calor, quienes pierden, etc. Bien, pero ahora vamos a hablar de calores de transformación, que es el mismo calor latente, ¿verdad? Y cambio de fase. El calor puede transformar pues una sustancia de líquido a sólido, o de sólido a líquido, o de líquido a gas, o de gas otra vez a líquido. Bien, ¿qué sucede en un cambio de fase? Cuando un sólido o líquido absorben energía térmica como calor, pues ahí aquí lo dice, la temperatura de la muestra no necesariamente se eleva. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos agua en el freezer de nuestra refrigeradora y queremos convertirla en hielo, entonces adentro se va a empezar a retirar calor del agua que acabamos de poner hasta llegarlo a 0 grados centígrados. O sea que cuando esté a 0 grados centígrados puede ser que algunas moléculas todavía estén líquidas hasta que terminan todas de solidificarse, pero siempre lo hacen a temperatura constante. Si sacamos un pedazo de hielo hacia el medio ambiente, él viene con 0 grados centígrados, el medio ambiente puede estar a 30. Entonces el calor, el hielo necesita cierta cantidad de calor para fundirse todo. Entonces esos son los calores de transformación, pero cambio de fase es lo mismo que cambio de estado termodinámico de un sistema. Bien, la materia la conocemos en la naturaleza en estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, el hierro en estado natural es sólido. El agua en estado natural es líquida. El oxígeno en estado natural es gaseoso. Bien, entonces quiere decir que para congelar una parte de agua en hielo necesitamos retirarle una cantidad de calor. Ese calor es lo que es conocido como el calor de transformación. Ahora, para convertir hielo en líquido, hielo en agua líquida, digamos, sea de agua esa cantidad que se convirtió en hielo, necesitamos aplicarle calor. Pero ese calor se lo puede dar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, los cambios de fase suceden a temperatura constante. Por ejemplo, en el caso del agua, de líquido a sólido o de sólido a líquido,
La temperatura es constante de 0 grados centígrados. Bien, pero hablemos de qué es el calor latente. Q siempre sigue siendo calor, ¿va? Es proporcional a la masa de un líquido que vamos a convertir en un sólido o que lo vamos a convertir a líquido o en vapor. Para volver a ecuación esta proporción, Q es igual a LM. Algunas veces ML, ¿va? Se puede también. Este L, así que no tiene ningún subíndice, es el calor de transformación o el calor latente. Que eso son valores constantes para diferentes sustancias. Y la masa es la muestra pues, que va a experimentar la transformación. Entonces quiere decir que este calor de transformación Q es otro calor más. Lo único que se da es cuando la sustancia está cambiando de fase. Pero dentro del equilibrio térmico, pues al aplicar esta ecuación vamos a incluir ese calor de transformación. Ahora bien, este calor de transformación, según el tipo de transformación que se esté dando, va a tener, por ejemplo, L sub V minúscula, calor latente de evaporación o calor de evaporación. De líquido a gas va a intervenir con la masa el calor latente de vaporización, ¿verdad? ¿Cuánto calor hay que aplicarle a un líquido determinado para convertirlo en gas? Eso va a depender de la masa y va a depender del calor de evaporación. Estos son valores constantes que están en las tablas de los libros de física. O podemos convertir de sólido a líquido. Entonces, aquí va a intervenir el calor de fusión, porque como que vamos a fundir, en el caso otra vez del hielo, vamos a pasar de hielo a líquido, que es agua, otra vez, normal. Entonces aquí va a intervenir el calor latente de fusión, o calor de fusión. O podemos hacerlo de líquido a sólido. O sea, cuando vamos a poner una recipiente con agua líquida en el freezer, ¿va? Entonces aquí vamos a ocupar el calor de solidificación, L sub S, minúscula. Todas estas son minúsculas. Ahora, por ejemplo, el agua, ¿verdad? ¿Qué valores constantes hay de esto? El calor de vaporización son 539 calorías sobre gramo. Pero si lo damos en kilojoule por mol, van a ser 40.7 kilojoule por mol. O si trabajamos en el sistema internacional, ¿verdad? Va a ser 2.256 kilojoule sobre kilogramo, que es lo mismo que 2.256 joules sobre gramo, ¿va? Porque acá la puedo volver a cancelar acá. Eso es para el agua, ¿va? Las otras sustancias tendrán otros valores que habría que buscarlos en tabla, ¿va? Este es el calor de vaporización. O sea que necesitamos aplicar 539 calorías por cada gramo de agua que queramos convertir en vapor. Agua líquida que queramos, un ejemplo, en vapor. O necesitamos aplicarle a una masa determinada 2.256 kilojoule sobre kilogramo, o joule por gramo, es lo mismo. Ahora bien, el calor de fusión, por ejemplo, en el caso que tenemos un pedazo de hielo, usted tiene masa, entonces nosotros necesitamos aplicarle prácticamente 79.5 son 80, redondeando, 80 calorías por gramo. Por cada gramo que vamos a fundir de hielo, necesitamos
aplicarle un calor de 80 calorías, que es lo mismo que 6.01 kJ por mol o 333 kJ sobre kilogramo. Observen una cosa, que necesitamos más energía para volver vapor, ¿verdad?, que para fundir hielo, digamos, porque estamos hablando del agua. Y así otras sustancias, pues hay valores constantes en la tabla. Bien, quedaría con esto, termina la unidad 4. Como les digo, estas unidades son bastante cortas, ¿verdad? Solo para terminar con esto de calor, solo la unidad 5, a transferencia de calor. Yo les estaría pues enviando en los próximos días la guía para esta unidad número 4, ¿verdad?, que va a quedar pendiente. La guía número 3 ya se las envié con Diego, ¿verdad? Así que muchas gracias por la atención prestada.